Amados amigos y hermanos en Cristo Jesús alrededor del mundo, es para mí un placer estar delante de Dios y de ustedes trayendo un mensaje más de la palabra de Dios, sabiendo que los tiempos son malos y que lo único que nos queda es Dios y su palabra. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente el tiempo que vivimos hoy. Y es cuando tenemos que afianzarnos mucho más de Dios y de sus promesas que cuando creímos, o de aquellos que todavía no vienen a nuestro Señor Jesucristo, que lo hagan prontamente. Así, amados amigos, sabiendo que son las 7:04 en el horario nuevo aquí en California, Estados Unidos, le damos las gracias por estar con nosotros y también lo bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y también este día es 25 de diciembre del 2020. Pero cuando decimos 2020, han pasado 6 milenios y son 20 años que estamos comenzando el 7º milenio. Así pues, vamos a estar hablando diferentes tópicos de la palabra de Dios. Estamos viendo 2 de Corintios, en el capítulo 4, y vamos a estar viendo otros textos más de la palabra, para que así nos enfoquemos en el tiempo que estamos viviendo, que todo esto lo vamos a necesitar y lo estamos necesitando ahora. Así pues, considerando que la palabra es de Dios y Él hace lo que bien parece en los corazones de las personas, vamos a dar lectura ahora mismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a esta palabra. 2 de Corintios capítulo 4, vamos a estar viendo el verso 6 y unos cuantos versos más. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque sea nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando todas las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Podemos ver las palabras que nos dice el apóstol Pablo, que es viviendo por la fe. Este varón de Dios, recordemos que era un hombre muy inteligente, un soldado de Roma, pero nacido bajo el imperio de Roma, claro, y siendo hebreo de hebreos, dijo él, de la tribu de Benjamín, y muy educado en la Torá, en la palabra de Dios. Este hombre que al principio persiguió la iglesia de Cristo como soldado de Roma, después el Señor se le presenta
cuando va rumbo a Damasco para ir a perseguir la iglesia, y los mataba y les hacía tanto daño, y al final, cuando el Señor Jesucristo se le presenta, él inmediatamente le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Y quién eres tú? Y al final sale que el apóstol, y sabemos bien que cuando él miró hacia la luz resplandeciente del Señor Jesucristo, él fue derribado y quedó ciego. Cuando se mira como el sol en intensidad, cuando hay eclipses, eso es fulminante. La vista es muy delicada, muy peligrosa exponerla cuando hay eclipses. Ahora, se imagina la gloria de Jesucristo diciéndole a Pablo que por qué lo perseguía. Y Pablo pudo haber dicho: ¿cuándo te he perseguido? Pero el Señor Jesucristo le dice: persigues mi iglesia. Entonces, esta es la palabra venida del apóstol Pablo, de los sufrimientos que padecía y de lo que padecían todos los cristianos cuando él ya vino a ser cristiano. Y por ende, sabemos perfectamente que la palabra de Dios tiene cumplimiento cuando hay personas que se resisten al evangelio, pero Dios los trae a su conocimiento, y viene Dios y les da la reconciliación bajo su espíritu. Y es por eso que encontramos que el gran apóstol se encuentra muy desubicado en el aspecto de perseguir la iglesia de Cristo, creyéndose muy un hombre de Dios, creyéndose él conocer la verdad, y sabiendo, y él mismo considerándose temeroso de Dios. Sin embargo, perseguía a la iglesia del Señor, que nació bajo la gracia del Señor Jesucristo. Porque tenemos la gracia, la fe en Cristo, y tenemos la ley. Pero en este caso, él resistía al Espíritu de Dios por obedecer a la ley. Creía que los cristianos eran cosa aparte y que no eran dignos de vivir. Por lo tanto, los perseguía porque creía que eran enemigos de lo que era la Torá, o de todos los hechos que ellos hacían de mandamientos. Pero estos hombres eran judíos, o eran de las tribus de Israel. Por lo tanto, ellos habían andado con el Señor Jesucristo, todos estos discípulos, y le habían aceptado como Señor y Salvador, y por eso tuvieron un cambio radical en su vida. Y este cambio fue el que los llevó a ser perseguidos por causa de los sacerdotes de Israel, y por tanto también del imperio de Roma. Bien, voy a ir continuando hablando acerca de lo que es la palabra de Dios. Ok, mire bien lo que dice el capítulo 2. El capítulo 2 nos habla, dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. En el libro que estábamos viendo, que era Segunda de Corintios, él escribe esa carta a los corintios. Y luego aquí viene y les escribe a los Gálatas. Gálatas capítulo 2, verso 15 en adelante. Porque si, dice, si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás Cristo murió. Y luego él empieza a reprender al pueblo de los Gálatas o de Galacias. Galacia se considera que es parte de lo que sería en Francia, porque son los galos, Gálatas. Pero aquí lo encontramos a él hablándole a este pueblo que era un pueblo que ya lo vamos a observar cómo era. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea que los Gálatas, conociendo a la palabra del Señor Jesucristo que fue predicado a ellos, ellos querían volver a hacer las obras de la ley. Entonces por eso el apóstol le dice, cuando recibiste el Espíritu Santo, dice, ¿por qué lo recibiste? ¿Fue por las obras de la ley? No, fue por el oír con la fe a Jesucristo. Dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, o lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Me voy a detener un poquito para hacer un paréntesis. Cuando Dios le habla a Abraham, Abraham está allá en Ur de los Caldeos, viviendo con su padre Tera o Taré, bajo aquellas abominaciones, porque el padre de Taré era un idólatra. Él tenía un montón de fetiches, se practicaba de todo. Recordemos que todas las prácticas satánicas, diabólicas y que vienen contra Dios, como la idolatría y la hechicería, todos son productos de Babilonia. Entonces, él está allá en Ur de los Caldeos, hablaba la lengua caldea, quizás la aramea también. Entonces, ¿qué sucede? Dios lo llama a Abraham siendo de 70 años. Lo llama para ser un pueblo diferente. Recordemos que el padre de Abraham es dice ahí la palabra, es un amorreo, y luego dice que su madre es una etea. Recordemos que ellos vienen desde todo lo que sería la tribu de Set. Desde Set viene hasta que viene a culminar con que Lamec es el padre de Noé, y sucesivamente después Noé tiene sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. De Sem se desprende la genealogía de Abraham, según como dice la escritura, de un pueblo amorreo y de un pueblo eteo. ¿Quiénes son estos? Bueno, porque lo está diciendo bien claro, tu padre es amorreo y tu madre etea. ¿Qué significa esto? Que los amorreos y los eteos son pueblos descendientes de donde nace Egipto. Recordemos que ahí vemos en las tribus de Cam, vemos a los amorreos. ¿Y a quién miramos? A los eteos. ¿Quiénes serían estos eteos? Lo más probable es China. Entonces, y los amorreos, justamente que serían la raza Cam de Egipto, Misraín. Entonces, pero dice que estos se ubicaron en los territorios de Gaza, allá donde está frontera con Israel. Todos esos territorios Dios se los cedió a Israel en el pasado del tiempo y los perdieron
por su idolatría, hechicería y su rebelión contra Dios, perdieron aquel gran reino que le fue profetizado 70 años después, cuando Abraham nació. Nace Abraham en el año 1948. 70 años después viene Dios y empieza a tratar con él y empieza a decirle que deje su tierra, su parentela y todo, que se olvide de todo eso que lo envuelve en hechicería, en brujería y en todas prácticas que van contra Dios. Abraham le cree a Dios y dice que le fue contado por justicia. Entonces, el oír la palabra del Padre le dio a Abraham el complemento de una fe práctica y verdadera. Es por eso pues que le dice Pablo a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, habréis creído, recibiste el Espíritu, dice, por las obras de la ley o por el oír con fe. Abraham oyó al Señor y le fue contado por justicia por medio de la fe. En el tiempo de Abraham la Torá no existía. En el tiempo de Abraham se hacían sacrificios, pero recordemos, no había templo tampoco. Entonces, ¿qué sucede? Abraham le cree a Dios. Al pasar de los 70 años, Dios continúa hablando, porque todavía Abraham no se separaba de Tera o Taré, su padre y sus hermanos. Al final, a los 75 años, empiezan a caminar hacia Canaán, los territorios que Dios le había prometido a Abraham. Pero antes le dijo que su pueblo iba a ser esclavo en Egipto por 400 años. Pasó el tiempo y Dios vino y habló con Abraham, hablándole acerca de los 2 hijos que iba a tener. Bueno, ahí le habló, es que iba a ser padre de naciones. Yo digo 2 hijos porque fueron los 2 que tuvo primero, porque en sí son 8. Entonces, los 6 hijos de Cetura. Abraham le cree a Dios. Los ángeles o el Dios mismo de los cielos, en semejanza de ángel, visitó a Abraham y le habló en el año que él tenía 99 años, que fue el año que Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Le habla y Abraham les hace de comer, y es cuando le da la promesa del nacimiento de Isaac. Pero antes ya había tenido un hijo, Ismael, de los ismaelitas, de los egipcios, porque su criada de él era Agar, egipcia. Entonces, cuando Dios viene y habla con Abraham, le habla por medio de creer en fe. No por obras de la ley, sino por creer en la fe. Fe es la sustancia de lo que se cree sin ser visto. Como cuando usted dice, mañana voy a ir a trabajar y me voy a ganar tanto de dinero. Entonces usted está seguro que usted va a ir a trabajar y que usted va a ganar ese dinero. Pero usted piensa y dice, me voy a ir a trabajar. Pero ya consideró que si en realidad puede ir al siguiente día. ¿Qué tal si no se levanta de la cama? ¿Qué tal si en esa noche usted tiene que entregar su alma? ¿Qué tal si le estorba algo y ya no va? ¿Qué tal si la vida no es nuestra? La vida es de Dios. La vida Dios se la da al ser humano, se la presta, porque de Dios es todo. Entonces, ¿qué sucede? Abraham va caminando y creyendo en esa fe tangible en la mente de él y en el corazón, pero no palpable en el momento preciso, sino que Dios la hace palpable cuando la fe camina hacia ese futuro de que él lo mirará con sus ojos. Es por eso pues que la fe es tangible y es palpable cuando se cree, cuando se almacena en el corazón y cuando se almacena en la mente. Es por eso pues que hoy en día nosotros estamos viviendo tiempos extremadamente peligrosos, tiempos en los cuales vamos a tener que tener suficiente fe para caminar con Dios y para creerle a Dios de las promesas que Él ha prometido no dejarnos nunca,
dice su palabra que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos. Y la escritura